están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de CNN Prime, acá por las pantallas de CNN Chile. Lunes 13 de febrero, marcado por supuesto con lo que es el inicio de este pago, de este bono de recuperación, parte de las ayudas tempranas del gobierno para quienes han sufrido los distintos embates de los incendios que no dan tregua, que se están comenzando a controlar, pero que hay que tener un ojo ahí para que no resurjan nuevos brotes que sigan afectando a las familias en el centro sur de nuestro país. Estas son las noticias principales, por supuesto, del día, pero hay muchas más, se las vamos a pasar a contar en los titulares que tenemos preparados para ustedes. Se los contaba, mañana comienza el primer pago del bono de recuperación a los afectados por los incendios forestales en la zona centro-sur del país. Además, el gobierno presentó una querella en contra del empresario que se había negado a que equipos de emergencia extrajeran agua desde una de sus propiedades. Esta acción fue presentada por la presunta vulneración al actuar de bomberos. Rodrigo Rojas Bade reconoció su responsabilidad en el delito de estafa y deberá cumplir una condena de 61 días de remisión condicional, además del pago de una multa de 11 UTM, casi cerca de 700.000 pesos. Según el Ministerio Público, el ex convencional recaudó más de 13 millones de pesos a través de donaciones para costear un falso tratamiento de cáncer. Y tras 8 años comenzó finalmente el juicio oral por el caso Soquimich, en el cual la compañía es acusada de financiamiento ilegal de la política. Entre los 8 imputados está el ex candidato presidencial Marco Enríquez Ominami y el ex senador Pablo Longueira. El proceso judicial podría extenderse por lo menos 2 años. Y en temas internacionales, son más de 35.000 los muertos y 85.000 heridos los que ha dejado el terremoto en Turquía y Siria, catalogado como uno de los más letales en la región. Los equipos de rescate continúan las labores para poder rescatar los cuerpos entre los escombros. Por su parte, las autoridades turcas han emitido 113 órdenes de detención por negligencia en las construcciones. Todo esto y más, aquí comienza una nueva edición de CNN. Lo revisábamos en nuestros titulares. Después de 8 años comenzó el juicio oral por el caso SQM. En esta instancia, que se podría extender por 2 años al menos, hay 8 imputados, entre ellos el ex senador de la UDI, Pablo Longueira, y el ex candidato presidencial Marco Enríquez Ominami. Los detalles los vemos en el siguiente informe que preparó Macarena Román. Eso por ahora. Perdón. Corriendo, así llegó el abogado de Marco Enríquez Ominami al Centro de Justicia. Es que no había tiempo que perder. Por fin se iba a dar inicio al juicio oral del caso SQM. Entonces se declara iniciado el presente juicio oral. 8 años han pasado desde que se conocieron antecedentes del caso SQM, el que para muchos es uno de los más emblemáticos en torno al financiamiento irregular de la política nacional. Imágenes de distintos años y todas ligadas a la investigación del caso, algunos sobreseídos y otros que siguen vinculados. Esta vez se dio un paso con 8 imputados, entre ellos el ex gerente general de SQM, Patricio Contese, el ex senador de la UDI, Pablo Longueira, y el ex candidato presidencial, Marco Enríquez Ominami. Mi único delito fue tratar de cambiar Chile sin ningún acto de corrupción, habiendo desafiado a los más ricos, los más poderosos, a los partidos políticos más tradicionales. Pago los costos de esa insolencia, pero no me arrepiento. Un inicio de juicio oral que, como se ha hecho costumbre en este caso, no estuvo exento de polémicas. La primera por el retraso de la instancia por la ausencia de uno de los abogados de Patricio Contese. La segunda estuvo ligada nuevamente al auto de apertura, es decir, a la resolución que informa detalles de la acusación y pruebas que serán parte del juicio. Documento que es un borrador de 16 de febrero, de 16 de enero, más resoluciones de 7 de febrero que son recientes, que obviamente, conociéndolas 6 días antes de un juicio oral, en que hay 4.000, 5.000, 6.000 páginas de auto de apertura, ustedes comprenderán que no existe ninguna posibilidad seria y real de que podamos ejercer un derecho de defensa. No, lo cierto es que no había un texto definitivo del auto de apertura y ese texto fue remitido al Tribunal Oral en lo Penal con fecha 7 de febrero.
En ese texto se contiene la prueba que va a ser rendida en el juicio. De todos modos, el juicio oral comenzó y con Pablo Longueira de forma telemática. El ex senador está acusado por presuntamente beneficiar a SQM durante la legislación de la ley de royalty minero. La fiscalía pide para el ex ministro multas y 818 días de presidio. Nosotros esperamos que se establezca una verdad judicial respecto a que Pablo Longueira recibió sobornos por parte de Soquimich para favorecerlo en la tramitación legislativa de un royalty que se dictó a propósito del proceso de reconstrucción luego del terremoto del 2010. Y obviamente lo que esperamos es que al término de este juicio se declare la absolución de nuestro representado, porque como hemos venido diciendo desde el día 1, jamás entró un solo peso de nada a las cuentas ni de Pablo, ni de su familia, ni de la UDI. La lectura de la acusación se prolongará alrededor de 2 semanas, mientras que todo el juicio podría tardar hasta 2 años. Desde la Fiscalía están pidiendo una pena de 7 años de presidio mayor en su grado mínimo para Patricio Contese, quien es el imputado más relevante de la investigación. La delegación presidencial del Biobío informó que se presentaron 2 querellas contra personas que impidieron el actuar de equipos de emergencia durante el combate de los incendios forestales. María Paz Ortiz nos va a contar más detalles acerca de estas acciones judiciales. ¿Cómo estás, Cota? Muy buenas noches. Hola Ivo, muy buenas noches. Claro, estamos aquí desde la región del Biobío, donde se comunicó esa noticia importante. Hay acciones también del gobierno. También se conoció entonces que el gobierno se querelló también contra Marcelo Picardo, el empresario que habría negado también el acceso al agua en medio de esta emergencia, también este mega incendio. Entonces están esas querellas y claramente también se quieren entregar ciertas señales. Y también, por supuesto, desde el punto de vista de las investigaciones, que son sin duda también relevantes cuando se trata de entonces de intencionalidad, que es algo que se viene hablando también hace bastantes días. Se quiere probablemente también acentuar también la sensación de que es necesario que esas personas también paguen, porque lo que nos dice la gente también acá, lo que podemos conversar, es que hay muchas molestias. La gente entiende que hay una crisis climática también, que hay factores, reconocen que en muchos lugares tampoco había agua, que era difícil controlar esto, pero cuando también se ha hablado también de la posible intencionalidad, de gente que han detenido también iniciando fuego, se siente también esa sensación de profunda injusticia y entonces también se generaron estas querellas al respecto. Además, mañana temprano, en la mañana en Santiago, se va también a reunir el fiscal nacional, va a recibir entonces al director también de CONAF, Cristian Little, van a conversar también para hablar al respecto de estas investigaciones que son sin duda también muy necesarias, que van a demorar también, por supuesto, probablemente un tiempo, pero que es parte también de las lecciones que hay que aprender respecto de esta emergencia, además de las responsabilidades que se puede haber por la mala toma de decisiones o lo que se puede hacer el análisis de qué tan rápido o qué tan lento se llegó, o si estaba también la preparación respecto también para enfrentar un tipo de una crisis tan grande o una emergencia tan grande. También es importante ver qué pasa entonces con estas investigaciones y con las personas que puedan ser responsables de aumentar la magnitud también de esta emergencia. Escuchemos lo que decía la delegada presidencial también de la región del Biobío. Es muy grave negar el acceso a el funcionamiento de los equipos de emergencia durante una emergencia como la que estamos teniendo en este momento. Por eso que se ha decidido imponer 2 querellas, una por los hechos muy conocidos de la comuna de Yumbel, de la persona que no dejó sacar agua de la piscina, y otra por interrumpir el tránsito y el paso de las personas de las brigadas de emergencia en Los Álamos, de personas que además estaban armadas. Ahí estaba entonces también las declaraciones también de la delegada presidencial de la región del Biobío, y también le consultamos por supuesto a los ministros. Hoy día estuvieron aquí en la región del Biobío el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, y también que es además el ministro de Enlace para esta región, y también el ministro Giorgio Jackson. A ambos les consultamos también por esta querella, ¿no?, contra Marcelo Picardo, y lo que nos decían es que efectivamente no
se puede de alguna forma negar ese acceso. Además, lo decía también el subsecretario Monsalve, está tipificado cuando se trata de un estado de catástrofe como en el que estábamos y en el que seguimos también, impedir o entorpecer, obstruir la labor de las brigadas y de alguna forma también generó polémica porque probablemente los bomberos tampoco se esperaban una reacción de ese tipo. Sí, lamentablemente están a veces sujetos y lo saben, agresiones, a veces también la gente se enoja cuando dicen que no llegan a tiempo, ha pasado anteriormente, pero que les negasen el agua, por ejemplo, el acceso al agua cuando se estaba tratando de también salvar viviendas, era algo que tampoco se conocía, por lo tanto también los primeros días no se sabía cuál era el protocolo, qué tenían que hacer, a quién había que de alguna forma también denunciar este tipo de hechos. También decía que era relevante lo que pudiesen decir también los jefes de zona en cada región respecto también de los procedimientos. Luego decían que también había que, por supuesto, avisar a carabineros cuál era finalmente el punto a seguir. Hoy día también querían rescatar que, por supuesto, ese tipo de acciones tan egoístas y sin ningún tipo de criterio no son también la gran mayoría. La gran mayoría tiene también vocación de los chilenos de poder ayudar cuando son necesarios. Y es en ese tono también que, por supuesto, hoy día en el reporteo conversábamos también con enfermeras voluntarias, porque también advertían de algo que puede ser muy preocupante y es la crisis sanitaria producto de esta emergencia. Y un punto muy relevante es también, por supuesto, la falta de agua y también las heridas. Hay gente que se quemó tratando de salir de las llamas o tratando de salvar su vivienda. Y ahora están en condiciones en donde no hay espacio también para hacer curaciones bien hechas y también, por supuesto, en el Biobío en particular hay un recinto asistencial, un recinto de salud que se vio afectado. En las otras regiones, el Ñuble y la Araucanía, no hay registro por lo menos de lo que entregan en el balance de Ecogrid diario. Pero sí preocupa la situación porque la gente no se quiere ir de sus terrenos. Entonces están ahí algunos con heridas que necesitan de esa curación o que necesitan de un cuidado, que no les pueden dar tierra, que necesitan también medicamentos constantes y que lo están dejando un poco de lado porque quieren seguir reconstruyendo. Escuchemos lo que decían también entonces estas enfermeras voluntarias que estaban recorriendo esta mañana a Santa Juana. Bueno, hay muchos que nos han dicho de que recién ahora han podido llorar. Es complejo porque igual las quemaduras se agravaron un poquitito por el hecho de que la gente no quería bajar de sus casas, no quería dejar sus espacios solos. De alguna forma igual ellos estaban ahí echando agua y tratando de salvar o rescatar lo que podían. Entonces eso también hizo que las heridas no se atendieran en el momento y que fueran aumentando con el paso de los días. Ahora viene una emergencia sanitaria tremenda. O sea, ahora vamos a tener agua contaminada, vamos a tener, la tierra igual se remueve, las cenizas, tenemos el calor. O sea, son condiciones aptas para que cualquier herida, cualquier quemadura, incluso cualquier paciente respiratorio se agrave. Ahí estaba entonces también estas voluntarias que llegaron rápidamente. Ahora hay mayor organización, hay también una coordinación con los equipos de salud municipales y también más centrales, pero cuando ellas llegaron eran simples enfermeras que querían ayudar y que sabían que iban a ser necesarias. Nos contaban entonces de estas distintas necesidades. Otro punto muy importante es el agua. Acá habían muchas comunidades que se habían coordinado para tener estos APR, de alguna forma esta acceso al agua rural. Y también se quemaron. Esta es un agua que llega por mangueras y las mangueras se quemaron porque muchos de ellos no las habían podido enterrar, nos decían, porque son personas mayores, estaban esperando que llegara. En esta misma fecha llegan también hijos, sobrinos, familiares a visitarlos que estaban esperando ese trabajo para poder también instalarlas. A otros se les quemaron también las mangueras sin poder instalarlas, personas que habían ahorrado mucho para comprarlas y también quedaron sin ese acceso, y también personas que ya lo habían instalado, que ya tenían funcionando esa metodología para acceder al agua, que ahora ya no tienen nada. Entonces nos decían, si sumamos también entonces a eso el problema de los APR aquí en la región
Del Biobío son 13 los APR afectados, también en el Ñuble la misma cantidad y ya en la Araucanía son 6, pero también da cuenta de una necesidad básica que es el agua, y si pensamos que también son personas que necesitan, por ejemplo, curación y acceso a poder limpiarse una herida, nos decían, no son en la gran mayoría quemaduras profundas, pero sí son extensas, y es porque la gente, y nos decían, ni siquiera se han preocupado mucho de eso, están con una herida aún mayor, que es el trauma también de cómo salieron y cómo perdieron también sus viviendas, pero que sin duda hay que tomarle atención. También nos hablaba, por supuesto, de la salud mental. Hay gente que recién después de todos estos días, en particular en Santa Juana, está asimilando lo que sucedió, así que la realidad que nos contaban las enfermeras era bastante dura. Por supuesto, hay gente que también está tratando de seguir, de colaborar, de ayudar, de subir el ánimo, de tratar de salir adelante. Están coordinándose, hay mucha ayuda entre los vecinos, entre comunidades, entre juntas de vecinos, eso también es muy importante. Escuchamos también lo que nos comentaban respecto de esa coordinación y también de las ganas que hay de salir cuando en puntos como Santa Juana ya vivieron la emergencia, ya salió ese tono de alguna forma se quemó todo. Entonces dicen no hay más que se pueda quemar. Pero ahora lo único que ven alrededor de ellos es devastación, por lo tanto el ánimo no está muy alto, y eso también están personas colaborando para poder tratar de sacarlos también de ese estado anímico que es peligroso. Dicen también, la gente necesita de ese apoyo constante, se sienten también un poco muy abandonados. Hay un punto de Santa Juana donde llegan autoridades, pero hay otro en el que no, porque es una localidad muy grande. Escuchemos lo que decían. Todo comenzó como una iniciativa familiar, queríamos venir a entregar un aporte, qué sé yo, de mercadería, pero no era suficiente, dijimos tenemos una herramienta de trabajo, ¿por qué no poder cooperar con una manito de obra? Así que trajimos el alimento, estamos entregando colaciones, claramente teníamos la idea de que íbamos a hacer unas 50 colaciones diarias, pero estamos haciendo 300 colaciones y yo creo que un poco más. Yo en este caso soy encargada del acopio de acá del sector Poduco Alto y sí, pues tratando de hacer de todo un poco, porque aquí no solamente se perdieron cosas materiales, sino que también en salud mental. Mis vecinos están bastante afectados con todo lo que tuvimos que vivir, entonces ha sido muy compleja y yo estoy tratando de ayudarlos en todos los aspectos, todos los sentidos. Quedar a brazos cruzados, perder todo en un segundo, creo que es muy grande. Pero sin embargo igual también han llegado muchas ayudas y todo eso es bienvenido para todos. Y qué mejor que venir a tomarse un tecito acá con las niñas. Les agradezco mucho porque ellos han tenido mucha voluntad. Esta ayuda que estábamos mostrando, María Paz, de los mismos vecinos, de gente de sector, gente que se ha trasladado de distintos lugares de Chile para poder hacer un pequeño aporte, ha sido fundamental en términos de contención, más allá también de las ayudas económicas y los planes de reconstrucción por parte del gobierno, y esto ha sido muy bien valorado. Es una importante ventana, podríamos decir, de esperanza también para estas familias que lo han perdido todo, pero aparte de esta ayuda, que ha sido fundamental, también ha existido muchísimas donaciones de distintos países que han sido recibidas, y el día de hoy hubo una muy importante también por parte del gobierno de los Estados Unidos. De hecho, herramientas, piscinas, hachas, cerca de $1 millón, y contamos en general la ayuda por parte del gobierno de Estados Unidos se produjo el día de hoy. Claro que sí, es la ayuda también de los países que han podido colaborar con Chile es sin duda muy relevante, desde la misma mano de obra. Sabemos que siguen combatiendo, aquí en el Biobío hay brigadas de México, de España, en otros sectores hay también, se sumaron los portugueses que llegaron este domingo, y ahora también llega esta ayuda material con herramientas que también son muy necesarias. Nos decían también los brigadistas hace unos días que por protocolo también tienen con el trabajo que están haciendo diario, que es tan intenso, y las herramientas también se desgastan rápidamente, dejan de funcionar. Por lo tanto, es sin duda relevante el aporte que hizo Estados Unidos, es $1 millón. Si se hace el cálculo, fueron recibidos entonces también esta ayuda por la canciller entonces de nuestro país, Antonia Urrejola, que además está en medio de bastantes críticas, Ivo, respecto entonces de si fue tardía o no su suspensión o su reintegración a las labores. Estaba de vacaciones cuando ocurre esta emergencia. Muchos dicen entonces que si el presidente fue capaz de suspender sus vacaciones, ¿por qué no lo hizo la canciller? Entonces
entonces, claro, generó bastantes críticas, sobre todo por lo mismo, por lo necesaria que era la coordinación con otros países. Lo vimos también al presidente de alguna forma encabezando esa pedida de ayuda a otros países, a países cercanos también como Argentina. Desde Colombia había mucha ayuda los primeros días, sobre todo que se estaba comunicando, y la canciller no estaba presente en ese momento, tampoco la subsecretaria, así que en medio de esas críticas es cuando se reintegra entonces la canciller hoy y recibe también entonces esta ayuda que llega de Estados Unidos. Escuchemos lo que decía la canciller y también por supuesto la embajadora de Estados Unidos respecto a este $1 millón que entrega, llega desde Norteamérica entonces a nuestro país. Han sido días muy difíciles para nuestro país, pero mediante el apoyo internacional, Chile se ha sentido acompañado por medio de estas importantes muestras de cooperación y solidaridad desde el primer momento. Conmueve saber que no estamos solos. La ayuda provista por Estados Unidos ha sido fundamental para apoyar el combate a los incendios y las comunidades afectadas, la que se ve materializada a través de la donación de herramientas especializadas y altamente requeridas en este tipo de crisis, así como equipos de protección personal, kits de higiene y alimentación para las familias desplazadas, radios y otros elementos. Estamos seguros que esta colaboración es una manifestación de la solidaridad y la amistad que nos une y estamos profundamente agradecidos. El viernes estuve en Santa Juana y Bulnes con un equipo de expertos en gestión de emergencias, respuesta y asistencia humanitaria de la Agencia del Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, USAID, para entregar ayuda humanitaria para los desplazados, donar equipos a los bomberos y evaluar qué más podemos hacer para apoyar en esta crisis. Con este nuevo anuncio, el gobierno de los Estados Unidos está proporcionando aproximadamente $1 millón en asistencia financiera directa a Chile. Toda esta ayuda se está entregando directamente a bomberos, CONAF y organizaciones que se encuentran apoyando a personas desplazadas. Hay agenda de despliegue también por parte de las autoridades para el día de mañana en Ñuble, en Biobío, en la región de la Araucanía. Vamos a ver en terreno a Paulina Zabal, la delegada presidencial para la reconstrucción, recientemente nombrada por el presidente de la República, Gabriel Boric, acompañada también María Paz de otros ministros en distintos horarios y en estas tres regiones, las más afectadas por el incendio. Claro, muy temprano por la mañana, eso de las 8:30 deberían llegar a Ningüe, van a llegar al municipio de Ningüe, en la región del Ñuble. Va a llegar también, además de Paulina Zabal, la delegada entonces para la reconstrucción, también va a estar acompañada del ministro de Vivienda, Carlos Montes. También va a llegar entonces para entregar noticias. Sabemos que ahora comienza también, ya comenzó durante el fin de semana el levantamiento de las primeras viviendas de emergencia, pero también es importante lo que va a pasar posteriormente, por eso también se van a hacer presentes. La gente tiene también muchas inquietudes, lo mismo también comentan respecto del metraje de las viviendas de emergencia. Acá hay familias numerosas y 25 metros se hace difícil poder imaginarse también la vida en tan pequeño espacio. Se entiende también que es un kit completo, que es lo que se puede entregar en este momento, así que hay un despliegue importante. Luego se van a mover a eso de la 1 de la tarde, van a llegar aquí al Biobío las autoridades también, por supuesto, con cada delegación presidencial y también con los ministros de enlace, y luego terminan entonces también en la Araucanía. Así que es un recorrido completo. Cerca de las 16:30 estarían llegando también a la Araucanía. Así que van a hacer visitas en las tres regiones más afectadas, y también no se puede perder de vista el Maule, porque sabemos que acá hay una ventana en este momento hace mucho frío. Estoy en el aeropuerto Carriel Sur y en el Maule hay mayor concentración de temperatura, así que también había mucha preocupación por lo que podía ocurrir ahí, pero por ahora está entregando un break también el clima para poder seguir conteniendo los incendios forestales que por ahora se movieron hacia los bosques, están lejos de las casas, por lo menos aquí en el Biobío, que eso también es un gran alivio para la gente. María Paz Ortiz, desde la región del Biobío, muchísimas gracias por tu trabajo y este informe. Que estés muy bien. Que estés muy bien, nos vemos. Chao, chao. 1.742 hogares son los primeros beneficiados del bono de recuperación que recibirán su pago este martes a través de cuentas RUT. Esta medida forma parte de las ayudas tempranas presentadas por el Ejecutivo, las que incluyen además la entrega de viviendas y ayudas a la agricultura. Los detalles los vemos en la nota de Belén Vázquez.
ya sea a través de la cuenta RUT o en sucursales. Desde este martes, los hogares beneficiados con el bono de recuperación tendrán su dinero disponible un día después de los plazos previstos por el gobierno. Que no haya documentación en términos de la cédula de identidad no es un obstáculo para poder acceder a ese monto. En total, el primer grupo beneficiado está compuesto por 1.742 hogares, quienes podrán recibir entre 750.000 y 1,5 millones de pesos dependiendo el nivel de afectación. Así, se van a pagar 1.113 bonos en Biobío, 342 en Ñuble y 287 en la Araucanía. Los números son algo menores a lo que se había informado, dado que la nómina se cerró el viernes con información disponible hasta el jueves en la noche. Por ello, la estimación inicial hablaba de 500 hogares más, que si bien fueron catastrados, quedaron para el segundo grupo. Para que el primer o segundo día de la próxima semana ya estén en las cuentas RUT, así como lo hicimos esta vez de viernes y se pagaba lunes y el martes están las cuentas, lo mismo debería pasar con la segunda nómina y esperemos final para que no hayan más casas siniestradas. Este viernes enviando la nómina, haciendo el pago el lunes y que el día martes de la próxima semana debiesen estar esos otros pagos. El pago a este primer grupo contempla 2.300 millones de pesos y variará para el segundo. El nuevo corte se hará este viernes con todos los hogares evaluados restantes desde el corte anterior. Y es que hasta el momento se han aplicado 3.425 fichas FIBE y todavía queda por evaluar algunas zonas. El bono de recuperación es importante destacar que no es para recuperación de la vivienda en sí misma, sino más bien es para la recuperación de la habilitación de la misma vivienda en términos de los enseres, ropa, muebles, etcétera, y es de libre disposición para las personas. Algunos beneficiados acusan falta de información y conectividad para poder chequear cuánto dinero les corresponde. De todas formas, agradecen una ayuda que califican como necesaria y urgente dada la magnitud de la emergencia. No tenía idea, ahora ustedes me comentaron y vamos a ver qué pasa, qué viene. Mañana voy a estar revisando a ver qué hay, qué onda. Materiales de construcción, mangueras, quizás estanques, que eso es lo que necesitamos para el agua y todo eso, para volver a montar la casa. Comprarle forraje a los animales, comprar manguera para sacarle el agua, todo eso. Y varias cosas más, como se perdió todo. Ya estaba comprado el forraje y se perdió todo, el alimento, todo. En paralelo, el Ministerio de Agricultura sigue entregando ayudas a los campesinos afectados, proporcionando forraje y alimento para los más de 1.800 damnificados cuyos cultivos y ganados resultaron quemados. Estamos todavía en el combate, no tenemos que soltar amarras del incendio. Estamos en el combate, pero tenemos que lograr que los pasos de reconstrucción sean con una perspectiva de una agroforestería sustentable para el centro sur. El gobierno ha hecho énfasis en que las 13 medidas anunciadas en el paquete de ayudas tempranas ya están siendo ejecutadas, pero que estas pueden aumentar dependiendo de cómo evolucione la emergencia. Que hemos llegado a un acuerdo con el sector privado para condonar deudas de agua potable y de cuentas de luz a las familias que perdieron sus viviendas como producto del incendio en las regiones del Biobío y de Ñuble. Mientras ello ocurre, continúa el levantamiento de viviendas transitorias en las 3 regiones más afectadas. Por ahora son 100 en Ñuble, 100 en la Araucanía y 400 en el Biobío. Proceso que se mantendrá conforme la zona esté libre de escombros y sobre todo de una posible reactivación de los focos. Y la emergencia provocada por los incendios forestales puso en jaque la institucionalidad del Estado. Tanto entidades públicas como privadas tuvieron que trabajar en conjunto para poder combatir esta catástrofe. ¿Qué tan oportuna ha sido la respuesta del Estado? Veamos los detalles en la nota que preparó Valentina Nieto. Más de 425.000 hectáreas han sido consumidas por los incendios forestales de las últimas semanas. La catástrofe obligó a coordinar el trabajo entre las entidades públicas y privadas, pero mientras se trabaja en el control de los focos, surge la duda respecto a la institucionalidad del Estado para dar respuesta. Nunca va a ser suficiente la rapidez con la cual un gobierno actúe cuando se pierden vidas y cuando se pierde la vivienda y las condiciones en las cuales vivían las personas. Por lo tanto, tiene sentido la opinión de los chilenos.
y tiene sentido la exigencia del país. Exigencia que la moneda ya visora como una tarea inmediata. Así, el debate ahora está centrado en cómo la institucionalidad enfrentará las próximas emergencias. La institucionalidad chilena tiene debilidades que van desde el modelo de gestión absolutamente centralizado, con escasa capacidad para anticipar, y una inercia que nos lleva prácticamente a repetir bastante lo que hemos hecho el año anterior. Nos damos cuenta que requerimos aeronaves pesadas en un momento en que la catástrofe ha llegado. Yo creo que la institucionalidad ha ido mejorando, aumentando en recursos, aumentando en efectividad, pero es evidente que esta realidad hoy día demuestra que esto va aumentando en complejidad. Y ante un escenario complejo, el contar con equipamiento es fundamental. CONAF, por ejemplo, tiene más de 2.300 brigadistas a nivel nacional. Si hablamos de aeronaves, en total son 70 los equipos desplegados. Sin embargo, solo 6 le pertenecen directamente a la corporación. Un sistema que, dicen los expertos, se debe revisar, pero aún así, señalan brigadistas extranjeros, destaca entre otros países. Yo creo que hay que ir adaptándolo. Nosotros tenemos una muy buena organización para hechos agudos y que no se extienden en el tiempo. Sin embargo, aquí estamos viendo de hechos que se extienden en el tiempo y que pueden durar meses. Es una coordinación que se ha copiado mucho del modelo americano, el código R, por ejemplo, como te mencionaba antes. Y la verdad son métodos de ataque al fuego muy buenos. La coordinación para mí aquí en Chile es mucho mejor que en España. 117 aeronaves, 645 vehículos y maquinarias y más de 3.500 brigadistas públicos y privados son los equipos que hoy trabajan en contener los incendios forestales. Una labor donde pareciera faltar coordinación con las autoridades locales. Viendo crítica y emergencia, tienen que también llamarnos a fortalecer algunas materias. Primero, Senapred tiene que estar más fortalecida con una mayor vinculación con distintas organizaciones públicas y privadas que sean parte obligatoria de esta institución que actualmente está vigente y que también tenga mayor autonomía y descentralización entre regiones. No nos podemos quedar cortos con los exámenes porque y con las medidas que debemos tomar. Hay un multipropósito, hay un nivel nacional, hay otro nivel regional. Los gobiernos regionales también debemos hacer algo en la planificación de ordenamiento territorial. Un ordenamiento, plantean alcaldes y gobernadores, que no ocurra solo al momento de la emergencia. De eso se trata, contar con una institucionalidad que dé respuesta como Estado, más allá del gobierno de turno. Lo que estamos viviendo son los impactos del cambio climático y siempre van a haber espacio de mejora. Y en estos días hemos estado en permanente conversación, tanto con las Fuerzas Armadas, con CONAF, con las forestales, con los alcaldes y alcaldesas, para que esta experiencia, como no han sido también desastres anteriores, también nos sirvan como espacio de mejora. Espacio de mejora que se instala hoy como uno de los principales aprendizajes de esta catástrofe. Reforzar la institucionalidad será crucial para enfrentar estos escenarios, los que ante un cambio climático que nos frena su avance podrían ser cada vez más frecuentes. La justicia condenó a 61 días de presidio menor en su grado mínimo y a pagar una multa de 681.000 pesos al ex convencional Rodrigo Rojas Bade por el delito de estafa en calidad de autor y grado consumado. La defensa del ex convencional pidió la remisión condicional de la pena, por lo que solamente debería estar un año bajo supervisión por parte de Gendarmería. Todos los detalles en la nota que preparó Francisca Cárdenas. ¿Se le preguntó a mi responsabilidad? Sí. ¿Qué le dirías también a la gente que sufrió cáncer cuando vio tu historia y votó por ti? En completo silencio y sin emitir ninguna declaración ante la lluvia de preguntas de la prensa, arribó este lunes el ex convencional Rodrigo Rojas Bade al 7º Juzgado de Garantía de Santiago para ser formalizado por el delito de estafa en calidad de autor y en grado de consumado. Nunca va a haber proporción entre una pena y el daño y el perjuicio que se generó en muchas personas. El dinero fue utilizado para pagar gastos médicos y si es que alguna de las víctimas se acercara o respondiera como en su minuto lo intentamos, evidentemente hay esa disposición para la devolución.
La mentira de Bade fue descubierta en julio del 2021, cuando debió admitir que mintió al afirmar que tenía cáncer, enfermedad que inventó y utilizó desde el 2012, según el informe psicológico que se reveló en la audiencia, lo cual usó además como insignia en las protestas del 18 de octubre de 2019 y luego para ser elegido como convencional por la lista del pueblo. Yo mentí sobre mi diagnóstico. No tengo cáncer. Más que otra cosa, lo que te puedo decir es que golpea y duro. Estoy bastante impactada y desilusionada con lo ocurrido. ¿Le creí a Rodrigo sobre su enfermedad? Todo el apoyo para nuestro compañero Rodrigo Rojas Bade. Que su enfermedad sea otra no quiere decir que esta sea menos grave. La falsa enfermedad lo convirtió en uno de los manifestantes más activos del estallido social, recibiendo distintas donaciones, algunas de 1.000, 3.000 y otras hasta de 150.000 pesos. Todas las donaciones ayudaron a Bade a recaudar más de 13 millones de pesos. Al momento de ser electo para ser convencional, Bade realizó una declaración de intereses en donde afirmó que tenía una deuda de 27 millones de pesos con el banco Scotiabank por el financiamiento del tratamiento quimioterapéutico contra el cáncer, también falso. Efectivamente tiene un trastorno facticio simulador y eso significa que es una enfermedad psiquiátrica grave donde la persona se automedica para generarse ciertas enfermedades. El ex convencional arriesgaba 540 días de presidio y 20 UTM. Sin embargo, tras reconocer su responsabilidad de los hechos, la Fiscalía solicitó la pena mínima, es decir, 61 días de presidio menor en su grado mínimo y una multa de 11 UTM, es decir, 681.494 pesos. Él desde el primer momento señaló que estaba arrepentido, que es algo que no debería haber hecho y según lo que me ha señalado es su postura que se mantiene durante todo este tiempo. A sufrir la pena de 61 días recibido menor en su grado mínimo, acceso a la suspensión de cargo oficio público durante el tiempo de la condena, paga una multa a beneficio fiscal ascendente a la suma de 11 unidades tributarias mensuales. Rojas Bade quedará sujeto a supervisión de Gendarmería durante un año, un dictamen que pone fin a uno de los capítulos más controvertidos y oscuros de la ex Convención Constitucional. Era un juicio en el que hubo además 20 testimonios de las víctimas de engaño del ex constituyente, a partir de las rifas y donaciones solidarias a las que pudo acceder la Fiscalía. Carabineros investiga el hallazgo de un cadáver en las inmediaciones del Parque Los Reyes en Santiago. Fueron 2 transeúntes los que dieron aviso de madrugada a las policías sobre la presencia de un cuerpo y al momento de llegar, Carabineros se percató que el sujeto estaba sin vida y con múltiples lesiones. Tras un análisis preliminar que se realizó, su muerte estaría vinculada con la participación de terceros. Pero personal de la OCAR se encuentra realizando diligencias en el lugar para dar con los responsables mientras aún se indaga la identidad de la víctima. A eso de la 1:30 de la madrugada, 2 personas que transitaban por Parque Los Reyes se percatan de una persona que estaba lesionada, tendida en el piso, dan aviso a Carabineros. Una vez que Carabineros llega al lugar, se percata de que esta persona estaba fallecida, solicitando personal de ambulancia quienes constatan finalmente la muerte. Hasta el momento y de forma preliminar podríamos decir que hay participación de terceros. Respecto de su identidad y de la nacionalidad, en materia de investigación todavía no es posible determinarla. En este momento la OCAR está trabajando en el sitio del suceso y en materia de investigación. Cambiamos de tema para contarles que la canasta básica alimentaria sufrió un incremento durante el mes de enero de este año y ya bordea los 65.000 pesos. El alimento que más incidió en este cálculo es el pan, que pese al aumento en su precio es altamente consumido por los chilenos. Los detalles en el informe de Belén Saldías. Ya sea en la feria o en el supermercado, mes a mes la mayoría de las familias chilenas llenan sus despensas de mercadería, sin embargo cada vez se vuelve más costoso. La canasta básica familiar volvió a subir según cifras del Centro de Investigación Clapes UC. La variación mensual fue de entre 0,8 y 1,3%, a la par de lo que fue el IPC del mes de enero. Eso es mayor o igual a la variación que presentó el IPC de precio durante el mes de enero. Esta variación de precios se debe principalmente a que la composición de esta canasta básica
los productos que la componen tuvo un mayor aumento versus que lo que presenta el IPC en su canasta general de precios. La variación porcentual llevada a la realidad significa que de los 64.407 pesos, que era el precio de la canasta en diciembre del 2022, en enero subió hasta un rango que va entre los 64.922 pesos y los 65.244 pesos. Un fenómeno que se puede evidenciar en el aumento del precio de ciertos productos, tales como el limón, la manzana, la leche en polvo y la lechuga. Además, existen otros que, pese a que su incremento fue menor, inciden mayormente en la canasta básica. Hay distintos productos que tienen diferente incidencia. En la canasta básica, estos productos están conformados respecto al consumo calórico que necesite, en este caso, la persona, que son 2.000 calorías. Es muy común que estos alimentos que son de fácil acceso, de un consumo mucho más general de la población, son los que tienen una mayor incidencia. Tal es el caso del pan, que según los registros es el alimento que tuvo una mayor incidencia en la canasta básica alimentaria durante el mes de enero. Pese a los altos precios con los que terminó el 2022, no se dejó de consumir. El año pasado tuve un alza cerca del 30% del kilo pan y la gente, la verdad, que no ha bajado el consumo. La gente, hoy día no hay un producto que reemplace el pan a menor precio. El pan corriente se sigue consumiendo por igual. También hay que destacar que los picos de precio llegaron en el mes de noviembre del año pasado, ¿ya? Y gracias a Dios hoy día no tenemos nuevas alzas y se espera a futuro tampoco nuevas alzas. Buena noticia para los consumidores, quienes aseguran que el pan es uno de los alimentos que no puede faltar en los hogares de los chilenos. ¿Con qué frecuencia entonces usted compra el pan en su casa? Todos los días, a veces día por medio, pero generalmente casi todos los días. O sea, no puede faltar. No, yo no puedo estar sin el pan. Compro 12 panes todos los días y 6 para mi mamá, que vive sola. Se compra igual el pan, no hay que mirar el bolsillo, hay que mirar la boquita. Ha subido. Obvio que ha subido, está bastante más caro, por eso es día por medio. Pero no se deja de comprar. No, además que aquí es muy rico el pan. Precios que no debieran subir durante este 2023. Ahora lo que muchos se preguntan es lo que pasará con este tipo de productos, como el pan, la harina y el trigo en zonas afectadas por los incendios forestales. No hay razones de por qué esos precios tuvieran que aumentar. Primero porque este es un efecto más bien de corto plazo y además porque la producción de mediano o largo plazo está bastante asegurada en esas materias y en muchos casos además tiene que ver con producción internacional. Por lo tanto, nuestro llamado en esto es a que todas y todos contribuyamos a que esta emergencia se aborde de la mejor manera. Por ahora el precio de una canasta básica alimentaria ronda los 65.000 pesos. Según los expertos, se espera que continúe en desaceleración en los próximos meses. Todo esto si las proyecciones económicas se mantienen tal y como están. Los partidos del oficialismo se volvieron a ver las caras en el comité político luego de una semana cargada por las tensiones en la definición de los pactos electorales. La decisión de ir en listas separadas impactó en las coaliciones de gobierno, tanto que, según la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, quedó demostrado la fragilidad de las relaciones. El informe es de Paul Follert. A una semana de la inscripción de las listas electorales que terminó separando a los partidos de gobierno, los dirigentes del oficialismo volvieron a mirarse las caras y lo hicieron en el Comité Político Ampliado de La Moneda. Pero tenemos las mejores relaciones entre ambas coaliciones. Evidentemente, a veces se producen fricciones o malos entendidos por la prensa, pero todos estamos trabajando de manera coordinada. Es que la última semana fue un verdadero remesón para las coaliciones de gobierno. La decisión de ir separados a la elección de consejeros constitucionales y el quiebre electoral entre el PPD y el Partido Socialista generó roces durante toda la semana entre los dirigentes. Y es lamentable que hoy el PPD imponga la división en un momento tan importante. Que no voy a ahondar en esas percepciones, pero me voy a hacer cargo de conversarlas privadamente, como tienen que ser estas cosas, con el diputado Diego Ibáñez. Fueron algunos de esos roces los que se pusieron sobre la mesa en el comité político. Ahí el gobierno pidió a los partidos llevar el proceso electoral en armonía y que las diferencias se abordaran en privado, manteniendo al gobierno al margen del debate. Y para nosotros ambas coaliciones siguen formando parte de esta alianza de gobierno que tiene diversidad, pero que tiene un elemento que la une en común, y que eso es el cumplimiento del programa de gobierno. Entonces hay una base de coincidencias, hay una diferencia, no tengo ninguna duda, no quiero esconderla tampoco. No vimos igual la necesidad
de abordar esto con lista única y unitaria. Esto demostró la fragilidad de nuestras relaciones. Y cuando digo fragilidad no lo digo en términos negativos, digo que nos ha faltado tiempo para construir relaciones de más confianza, de más complicidad, y eso es algo que tenemos pendiente todos los partidos. Porque una de las preguntas que rondan el oficialismo es cuánto podría impactar la división electoral en la alianza de gobierno. Y en ese escenario, una de las respuestas podría ser una reconfiguración de fuerzas al interior del gobierno. Siempre hemos dicho y hemos solicitado tener una mayor incidencia, es decir, poder incrementar nuestro poder de decisión al interior del gobierno. Somos parte de la alianza, no queremos ser invitados, como se ha dicho, o se ha caricaturizado en algún momento, pero sí nosotros queremos, por supuesto, ser parte fehaciente, fuerte, con opinión y, por supuesto, con resolución. Yo imagino que ningún partido no tendrá la habilidad para darse cuenta que cualquier pretensión de mayor aporte no es un diálogo público. Y si bien el Partido Socialista y el Partido Liberal formaron una alianza separada de sus socios del PPD y el Partido Radical, en la práctica los dirigentes han insistido que solo se trata de un tema electoral y no tendrá efecto sobre las coaliciones de gobierno. ¿Pero qué consecuencias podría tener esa división? Una es desatar una guerra fría dentro del gabinete, en que las personas de la lista de la unidad versus la lista de Todos por Chile se enfrenten en el gabinete. Se podría producir esa tensión si es que al Frente Amplio y al Partido Comunista les va mal, y el gran beneficiado resulta ser el Partido Socialista y a su vez el bloque de la ex concertación del Partido por la Democracia con la Democracia Cristiana tienen un buen desempeño ahí, entraríamos o veríamos una suerte de tensión al interior del gobierno. Si sobrevive o no el socialismo democrático o si aún hay esperanzas de formar una sola coalición, lo cierto es que en el oficialismo aseguran que es muy pronto para dar con esas respuestas, aunque los primeros indicios de una reconfiguración de fuerzas podrían tener lugar en un eventual cambio de gabinete. Un 9% de aumento real han tenido las mensualidades y matrículas de salas cunas y jardines infantiles, incremento que se explicaría por la inflación. En su informe, Ángela Rayman nos cuenta cuáles son las regiones con los precios más altos y más caros. El aumento del costo de la vida no ha dado tregua y los establecimientos de educación parvularia también recibieron el impacto de la inflación. Según un estudio realizado por Sodexo, el promedio de la mensualidad de un jardín infantil subió a 373.000 pesos y la sala cuna en este valor roza los 430.000 pesos. La matrícula, por otro lado, aumentó en un rango de los 305 a 362.000 pesos, cifras que reflejan un incremento del 9% entre 2022 y 2023. Y que estarían directamente relacionadas con el derecho a sala cuna para mujeres trabajadoras. Hay una variable adicional que tiene que ver con el cambio de hábitos de demanda de sala cuna. Dado que la mayor parte del uso de sala cuna responde al beneficio obligatorio de sala cuna, esto de si tienes más de 20 mujeres, debes proveer una solución de sala cuna para las mamás. Debió ser aún mayor de lo esperado. Ya el promedio estaba cerca del 9%, se esperaba que fuera un 12 o un 13%. ¿Por qué motivo? Porque la inflación subió más o menos eso. De hecho, hay muchos jardines, hay muchas escuelas que actualmente están haciendo sus pagos en UF. Por tanto, como la UF subió más o menos un 12 o un 13%, lo esperado era que iría en línea con eso. En los últimos 12 meses, los materiales de manualidades subieron un 25% en promedio y los artículos de oficina un 32%. Factores que impactan directamente en esta variabilidad del costo en los establecimientos. Todo ha subido. El costo de los materiales, el costo de los útiles, los pocos útiles de aseo que se piden. La lista escolar se hizo más pequeña este año por lo mismo. Ya hacían 3 años que no se pedía lista escolar. Entonces, aunque sea más pequeña, todo está en alza. El aumento de los sueldos y paralelamente está el aumento de los honorarios que nosotros cancelamos a nuestros profesionales que nos asesoran, como por ejemplo terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo. Durante casi 2 años, los jardines infantiles y salas cuna tuvieron que estar completamente cerrados por la pandemia. De hecho, hasta diciembre de 2021, cerca de un 47% de estos establecimientos a nivel nacional cerraron sus puertas o se declararon en quiebra. Y recién en 2022 se pudo retornar a la realidad de la nueva normalidad, pero con un número muy menor de matrículas. Los padres y apoderados dicen que no les
les queda más que asumir el costo. 350.000 o 400.000 pesos es el costo de una universidad, entonces es una locura. Aunque la matrícula suba un tanto por ciento, hay que privilegiar la estabilidad emocional del hijo. Tenés que pagarle igual nomás o buscar algo igual cerca, tenés que tener algo cerca y algo que tenga más o menos todas las condiciones para los niños. Todo han subido, así que tenés que pagar igual. En las distintas regiones la realidad también cambia. Por ejemplo, la región de Antofagasta cuenta con el promedio de mensualidad más alto del país, con 455.000 pesos, mientras que Magallanes cuenta con el costo más bajo en estos servicios educativos, con 382.000 pesos. La matrícula más costosa, en cambio, se detectó en Ñuble con 426.000 pesos, mientras que en Aysén la cuota de incorporación registra su valor más bajo con 157.000 pesos. Hay regiones que por sus modos de vivir, por el tipo de gasto que ellos tienen, su demanda, su oferta, tienen una realidad un poquito diferente. En el caso de Antofagasta tenemos una fuerte presencia minera donde hay mayor dinero y eso suele llevar a que haya mayor inflación. Y si por ejemplo miramos la región metropolitana entre distintas comunas, nos encontramos con comunas que tienen diferencias bastante grandes. Por ejemplo, comunas del sector oriente como son Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, presentan montos sobre 500.000 pesos mensuales. Al comparar el valor de las matrículas en la región metropolitana, el contraste se hace evidente. En la comuna de El Bosque tiene un costo de 200.000 pesos, mientras que en Paine la situación cambia y este costo se eleva por sobre los 470.000 pesos en promedio. Vamos a seguir conversando acerca de las medidas de ayuda económica y también de recuperación para las familias que han sido afectadas por estos incendios, y es por eso que vamos a tomar contacto con la ministra de Hacienda subrogante, la subsecretaria Claudia Sangüesa, para conversar acerca de este bono de recuperación. Subsecretaria, le agradecemos por conversar con nosotros esta noche acá en CNN Prime. ¿Cómo han sido estas primeras horas? Hoy comenzó el pago de este bono, algo muy importante en estas ayudas tempranas que el gobierno dispone para estas personas. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes, Igo. Bueno, este bono de recuperación está pensado primero que nada para poder apoyar a la familia en recuperación de algunas de los enseres de un hogar, ¿no? Hay otra ayuda que tiene que ver con entregar una vivienda de emergencia transitoria, que también ya estamos entregando en varias de las regiones, alrededor de 500 viviendas transitorias se están entregando, y esta semana, ya sea martes o miércoles, va a empezar el depósito en las cuentas RUT de los hogares, el bono de recuperación, que asciende a 1.500.000 pesos para los hogares que han tenido una alta afectación y 750.000 pesos para los hogares que han tenido una afectación media o baja. Y esto se recolectó, digamos, con la información, esta información, digamos, de las cuentas, proviene de información de unas fichas básicas de emergencia que fueron recolectadas durante los primeros días de la emergencia, y con eso información entonces podemos ahora estar preparados para apoyar a las familias en esta primera etapa. Estas son lo que llamamos ayudas tempranas, porque todavía estamos combatiendo los incendios, viene después una etapa de extinguir los incendios, entonces todavía falta, sin embargo esto es dinámico, ¿no? Hay algunos sectores donde ya han salido de la primera etapa y necesitan estas ayudas tempranas, y hay otros sectores donde todavía hay que manejar el combate de los incendios propiamente tal. Hoy día, digamos, tenemos alrededor de 1.742 hogares que van a recibir este bono de recuperación. Sí, eso quería saber también. Esto es una primera etapa, usted dice, bueno, están las ayudas tempranas, este plan de recuperación del Ejecutivo que tiene 13 ejes también, como usted decía, no solamente esta parte de la ayuda económica directa, de estas transferencias directas para enseres, para quienes lamentablemente lo han perdido todo durante esta tragedia que han sido estos incendios que han afectado a nuestro país las últimas semanas, pero hay gente que llenando esta ficha, quizás hay muchos que todavía no la han podido llenar. ¿Esto va a continuar? ¿Esta es solo una primera etapa, estas primeras 1.600 personas? ¿Ustedes creen que con esto abordan ya gran parte de los afectados de los incendios?
Nosotros creemos que con esto abordamos gran parte, sin embargo, podría eventualmente haber personas afectadas. Por el momento no hemos tenido nuevos afectados, pero nada descarta, digamos, que más adelante pueda haber. Y estas fichas se pueden llenar, ¿cierto? Los municipios tienen gente especialmente capacitada para poder llenar estas fichas, FIBE, ¿sí? Y también hay un teléfono al cual la gente puede llamar si tiene alguna duda. Es el 800-104-777 y ahí se pueden informar también o ir directamente al municipio para pedir información si es que tienen alguna duda de esto. Subsecretaria, la ejecución de este presupuesto, finalmente, ¿de cuánto dinero podríamos estar hablando, al menos en esta etapa inicial, y hasta cuánto se podría proyectar y qué tan importante fue este aumento de este 22% que se hizo a fines del año pasado en conceptos de emergencia, quizás pensando lo que podía pasar este verano? Sí, efectivamente, el presupuesto para el sector agricultura, básicamente el Ministerio de Agricultura, que tiene a su cargo también CONAF, y por lo tanto el combate contra los incendios forestales aumentó 22% en este año. Y eso vamos a evaluar, digamos, todavía estamos haciendo un catastro bien fino de todo lo que recursos que hemos estado usando, tanto también públicos como privados, porque hay que pensar que no solamente está el despliegue de todas las brigadas, ¿cierto?, de CONAF, más todas las aeronaves también de CONAF, que también además hay bastantes nuevas este año, sino que también han llegado brigadistas internacionales, hemos arrendado aeronaves y además Corma también ha facilitado sus aeronaves y también brigadistas. Entonces esto ha sido realmente un despliegue de colaboración público-privada y con ayuda internacional, y tenemos que saber valorar para también hacer un análisis más fino de cuánto efectivamente son los recursos que nos harían más bien autónomos en el combate contra estos incendios forestales de producirse de aquí en adelante. Pero en términos de números concretos, al menos en esta primera etapa, ¿se puede hablar de un monto aproximado de cuánto se va a destinar directamente a estos planes de recuperación, ministra? No me gustaría adelantar cifras. En las ayudas tempranas sí tenemos una cifra, ¿cierto? Estamos pronosticando gastar 35.000 millones de pesos. Además, hemos hecho algunas estimaciones gruesas basadas en datos históricos del incendio del 2017, ¿cierto? Una estimación que va variando dependiendo del número de hectáreas quemadas. Y por ahora la cifra que nos dimos la semana pasada, ¿cierto?, con las hectáreas quemadas hasta el viernes de la semana pasada eran aproximadamente 250 millones de dólares, que corresponde a lo que el Estado gasta directamente en esta emergencia. ¿Sí? Eso no incluye los costos, otros costos económicos que podrían tener algunos sectores económicos, no incluye el efecto sobre la salud de las personas, no incluye tampoco la pérdida de biodiversidad, ¿sí? Entonces, y está basado de nuevo en datos históricos. Pero eso es lo que el Estado ha gastado históricamente en una emergencia como esta, cuando tenemos aproximadamente 300.000 hectáreas quemadas. Ministra, teniendo en cuenta los tiempos que vienen también, por supuesto, nadie quisiera que sucedieran este tipo de tragedias donde hay que desembolsar una cantidad importante de dinero por parte del Estado, por supuesto, para en términos de recuperación, para sacar adelante también los terrenos. Acá hay trabajos que se perdieron, más allá también de los enseres, vidas que tienen que comenzar de cero, básicamente, con muchas familias que han sufrido lamentablemente los embates de este incendio. ¿Cómo proyectan también lo que viene en una época complicada del año, que es el mes de marzo? De hecho, hoy día se hablaba dentro de los nuevos anuncios la condonación de deudas en conceptos de luces, de agua. ¿Cómo esto también puede favorecer que otros beneficios van a tener las personas afectadas, más allá de lo que estábamos hablando nosotros de estas ayudas directas como ayuda temprana?
Sí, como ya hemos dicho, esta es solamente una etapa, ¿sí? Una etapa dentro de la emergencia, que son estas ayudas tempranas. Hay una delegada presidencial para la reconstrucción, que además tiene entonces en sus manos también un plan de reconstrucción que va a ser más de mediano plazo, donde pueda incorporarse ahí la pérdida de infraestructura pública, entre otras cosas. Y este plan de ayudas tempranas también tiene medidas para que, por ejemplo, los niños que han sido afectadas sus escuelas puedan ser reubicados en distintos colegios para que no pierdan ni un día de clase. Además de eso, hay apoyo para niños más chiquitos, de 0 a 4 años, ¿cierto?, para darles un kit de Chile Crece Contigo. Además, están las viviendas de emergencia, que les permite a los hogares independizarse ya de los albergues, ¿cierto? Viviendas de emergencia que son de alto estándar, entonces tienen una conexión, ¿cierto?, agua potable, a luz, alcantarillado. Todo esto permite entonces dar un primer paso para poder dar autonomía a los hogares, y en la medida que pasen los días y podamos catastrar bien hacia dónde enfocar los planes de reconstrucción, podremos identificar mejor las políticas también, porque, por ejemplo, el incendio esta vez es un incendio bastante rural, por decirlo de alguna forma. El 90% de las hectáreas que se han quemado son ya sea plantaciones, 60% de hecho son plantaciones y 30% son bosque nativo, entonces son bosques. Otro de ese 10% restante, la mitad por lo menos son campos silvoagropecuarios, y recién la menor parte son viviendas urbanas, ¿sí? Entonces hay que identificar bien las necesidades de los distintos sectores y lo que se ha perdido para poder diseñar bien las políticas que vamos a emprender para la recuperación. Ministra, quiero aprovechar también de preguntarle por otro tema. Va a comenzar un nuevo año legislativo el mes de marzo. Ya se ha comenzado a hablar de la posibilidad de un nuevo retiro de fondo por parte de algunos parlamentarios, el sexto retiro, el famoso sexto retiro. ¿De qué manera podría impactar esto en la economía? Incluso teniendo en cuenta de que desde al menos algunos partidos dicen que es un retiro que tiene bastante más condiciones que los otros, que los otros retiros fueron mal hechos, que no van a impactar en la economía, que van a tener mucho cuidado con el tema de la inflación. ¿Cómo ustedes están viendo básicamente este debate que se viene? Bueno, como ya hemos reiterado en varias oportunidades, ¿cierto? Nosotros estamos enfocados como gobierno en apoyar, ¿cierto? Y no perjudicar el camino que hemos trazado en términos económicos. El país este año va a tener, según nuestras estimaciones y la de los organismos especializados, una baja de la inflación anual sistemática, producto de las políticas fiscales que hemos aplicado, y creemos que eso le hace bien al país, le hace bien a los hogares. Y otro retiro o autopréstamo generalizado, como ha sido propuesto, perjudicaría ese camino, ese trayecto que hemos cuidado este año. Y por otra parte, estamos conversando en el Congreso una reforma previsional significativa que va a cambiar el sistema de pensiones en Chile. La propuesta es transformar esto en un sistema mixto que pueda aumentar las pensiones de los actuales y de los futuros jubilados, que pueda producir un componente de seguro social que permita enfrentar los riesgos que tenemos en la vida de las personas, con componentes de equidad de género. Entonces es una reforma bien significativa, estamos enfocados en eso, creemos que eso es lo que el país necesita hoy día y hacia el futuro, para las futuras generaciones. Ministra, por último, me imagino que esta nueva política fiscal, lo que propone el Ejecutivo, también es con un ojo puesto en la inflación. ¿De qué manera esta nueva política fiscal no afectaría en temas inflacionarios? Primero, porque nosotros tenemos una política fiscal cuyo gasto público depende de los ingresos permanentes del Estado,
y por lo tanto cualquier aumento del gasto público tiene que estar financiado. Por eso mismo hemos propuesto una reforma tributaria, ¿sí? Para poder aumentar el gasto público en educación, en salud, incluso como la emergencia que estamos viviendo hoy día, ¿cierto? Aumentar la inversión en cambio de la matriz energética para poder hacer inversión para mitigar los efectos del cambio climático. Por otra parte, nosotros hemos diseñado apoyos que han estado enfocados en apuntar hacia las necesidades de los sectores productivos más afectados por la crisis post-pandemia, y hoy día mismo con las políticas de seguridad económica que hemos propuesto, como por ejemplo la duplicación del bono marzo o el bolsillo electrónico familiar, o el aumento del subsidio único familiar y el aporte familiar, ¿cierto? Y la asignación familiar, todo eso apunta hacia apoyar a las familias más vulnerables para enfrentar las consecuencias de una alta inflación. Y paralelamente, el gobierno ha implementado muchas medidas para aumentar la inversión, tanto la inversión privada como la inversión pública. Tenemos un fondo de garantías para el sector de la construcción. Además, el año pasado todavía extendimos el FOGAPE, tenemos alivios tributarios para las pequeñas y medianas empresas que se han utilizado de manera significativa, alivios tributarios para condonar multas e intereses en varias cuotas. Y por lo tanto, el enfoque ha sido que la política fiscal y el gasto esté justamente para fomentar la inversión tanto privada como pública y las transferencias monetarias dirigidas hacia las familias más vulnerables. Eso nos permite no producir daño en términos de inflación en momentos que la inflación es bastante alta, y además para ese tipo de medidas de manera permanente, si quisiéramos tener, necesitamos también un aumento de los ingresos permanentes. Claudia Sangüesa, ministra subrogante de Hacienda, le agradecemos por conversar esta noche con CNN Chile y esperamos, por supuesto, que rápidamente vaya funcionando este plan de recuperación para todos aquellos que se vieron afectados por estos terribles incendios que, como usted dice, se siguen combatiendo. Hay que poner un ojo también en eso. Que esté muy bien. Hasta luego, buenas noches, Ivo. Más de 10.000 aves muertas por gripe aviar se han recolectado en nuestro país y aunque hasta ahora solo se han confirmado en aves, se mantiene el análisis de un posible contagio de un lobo marino, situación que ya afecta a Perú también. ¿Cómo ha sido el avance de este virus? Lo vemos en el siguiente informe. Ya es un par de horas que no se mueve del lugar. Registros de la costa peruana que dan cuenta de la nueva variación de la influenza aviar H5N1 en Sudamérica. El traspaso del virus a mamíferos marinos y un eventual contagio entre ellos. Mortalidades inusuales de lobos marinos, el mismo lobo marino que tenemos acá, el sudamericano, Otaria flavescens, que estas aves quedan muertas en la playa, en la costa. Entonces quedan disponibles para que otros animales silvestres puedan ir a comérselas, ¿cierto? Si es que están frescas. Y es el caso de los lobos marinos. Serían cerca de 600 los lobos marinos muertos a quienes se les atribuye este virus, sumado a las 55.000 aves que han muerto en Perú. Sin embargo, con los mamíferos se abre la alerta por cómo ha evolucionado este patógeno. No había ocurrido que esta enfermedad se transmitiera con facilidad entre mamíferos. Y eso cada vez hay más evidencia. ¿Y por qué es tan peligroso eso? Porque en ese sentido el virus tiene mayor probabilidad de adaptarse bien a las células mamíferas y entre los mamíferos estamos nosotros. Por lo mismo, la evolución de esta enfermedad también preocupa a la Organización Mundial de la Salud. Por el momento, la OMS considera que el riesgo hacia humanos es bajo, pero no podemos asumir que los casos se quedarán así, y nos tenemos que preparar para cualquier cambio en el status quo. En nuestro país ya se han recolectado más de 10.000 aves muertas con el virus en 20 especies distintas. Lo último confirmado es en Ancud, región de los lagos. Es un pichón de gaviota que se encontró caído, probablemente eliminado desde el nido por parte de sus progenitores. Es un hallazgo en una zona urbana
no encontrándose nuevos casos en el entorno. Por ahora, la mayor cantidad de casos son aves silvestres. Sin embargo, la semana pasada se conoció el primer contagio entre aves domésticas en la región de Atacama. Se sacrificaron 70 aves, 20 murieron por la enfermedad. Y el SAC, como estrategia de trabajo de mitigación de disponibilidad de partículas virales en el ambiente, también realiza el enterramiento y la limpieza y desinfección del territorio en el cual estuvieron habitando. La emergencia sanitaria rige en todo el país y se han confirmado casos desde Arica y Parinacota y hasta Ancud, con excepción en las regiones metropolitana, Araucanía y Los Ríos. Siempre coordinados con OPS y con todos los organismos relacionados. La red de vigilancia epidemiológica de enfermedades respiratorias se mantiene activa para la población general y para la población expuesta, tales como trabajadoras y trabajadores en contacto con aves. Las recomendaciones siguen siendo evitar el contacto con aves muertas o que parezcan enfermas, pero también alejar a las especies del peligro. Que las aves silvestres andan buscando siempre alimento, agua y el lugar de cobijo, por lo tanto los lugares donde se almacenen nuestras aves domésticas tienen que estar siempre protegidas, idealmente encerradas y con un lugar seguro y aislado de alimentación. La gripe aviar podría convertirse en enfermedad endémica entre aves. Aunque aún es poco probable el contagio hacia humanos, las medidas sanitarias apuntan a evitar que la mutación de este virus nos lleve a otra pandemia. Llegó el momento de revisar las noticias internacionales. Está con nosotros Jacinta Molina y queremos hablar de probablemente lo que ha sido la noticia de los últimos días, estos globos, ovnis, hay actividad alienígena, no. Hay muchas más preguntas que respuestas, al menos por parte de lo que viene desde Estados Unidos. ¿Cómo estás, Jasi? Muy bien, Ivo, ¿cómo estás tú? Claro, porque cuando hemos escuchado durante este fin de semana que Estados Unidos ha llevado a cabo derribo de objetos voladores no identificados, esa es la definición técnica, porque no sabemos a ciencia cierta qué es lo que se ha encontrado, dice que se está analizando, pero no se ha dicho mucho, salvo que en uno de los casos era un globo metálico, pequeño. Han surgido algunos antecedentes muy a grosso modo, por ejemplo, que no tenían capacidad de maniobrarse, que dependían del viento y eso los hacía peligrosos, que no eran una amenaza militar, pero que sí lo eran por la altura en la que estaban sobrevolando el territorio norteamericano, no solamente en Estados Unidos, uno de hecho se detecta en Canadá. Podían generar también ahí alguna complicación al tráfico aéreo. Por ejemplo, hoy día el Pentágono decía que no tenían dispositivo de propulsión ni tampoco capacidad para maniobrar, pero seguimos sin saber qué son y eso generó muchísimo misterio. Aún más cuando escuchamos de voz de un general del Pentágono durante el fin de semana, cuando una reportera de The New York Times le pregunta, bueno, podemos estar hablando acá quizás de algún tipo de actividad extraterrestre, alienígena, y dice, no descarto nada. Ahí, por cierto, una ola de especulaciones que hasta llegó a las redes sociales, pero fíjate, Ivo, que el día después, es decir, hoy, tanto desde la Casa Blanca como incluso el Pentágono, a través de su vocero oficial, descartaron esa posibilidad. Incluso en la Casa Blanca fueron bien irónicos al momento de negar que haya un indicio alienígena en estos objetos que se han derribado. Son 3 que se derriban durante este fin de semana. Se suman, por cierto, al antecedente que tenemos de hace más de una semana de este supuesto globo espía chino que ha generado tensiones entre Estados Unidos y China, tensiones que incluso se vuelven a elevar el día de hoy por acusaciones que hacen desde Beijing. Bueno, todo aquello lo vamos a revisar en el informe que preparó Kevin Reynolds. La tensión en los cielos estadounidenses estuvo lejos de desaparecer tras el derribo del supuesto globo espía chino, cuyos restos aún siguen siendo analizados por el FBI. Ahora y en menos de una semana, el gobierno de Joe Biden ordenó derribar otros 3 objetos voladores que no han sido identificados. Tras el mal logrado dirigible chino que cayó en las costas del Océano Atlántico, el viernes 10 de febrero, aviones estadounidenses derribaron un objeto que sobrevolaba el norte de Alaska. Al día siguiente, el gobierno de Canadá autorizó a sus vecinos a abatir otro que detectaron en Yukon, cerca de la frontera con Alaska. Y este domingo, otro fue derribado por precaución en el lago Huron, en la frontera con Canadá. Y el misterio sobre estos hallazgos aumentó aún más tras estas declaraciones del Pentágono. Have you ruled out aliens or
extraterrestrials. Thanks for the question, Helene. I'll let the intel community and the counterintelligence community figure that out. Una frase que generó una ola de especulaciones, las que este lunes la Casa Blanca salió a frenar en medio del misterio. Quiero asegurarme de constatar esto de parte de la Casa Blanca. Sé que han habido preguntas y preocupación sobre esto, pero no, de nuevo, no hay ningún indicio de aliens o actividad extraterrestre en estos recientes derribos. Según el gobierno estadounidense, los objetos detectados esta semana no suponían una amenaza militar, pero sí una para el tráfico aéreo debido a la altura en la que sobrevolaban, y por eso fueron derribados. Tras las especulaciones, la existencia de presencia alienígena en los objetos que ahora han catalogado como fenómenos aéreos no identificados, también fue desmentida por el vocero del Pentágono, quien señaló que los elementos derribados este fin de semana carecían de sistemas de propulsión y se movían con el viento de una manera menos predecible. Bueno, obviamente hay cierto patrón. El hecho de que estamos viendo esto en un mayor grado durante la última semana es motivo de interés y atención, lo cual estamos evaluando. Hemos empleado recursos importantes aquí para recuperar el objeto. Todo esto ocurre a más de una semana del impasse por el dirigible chino que Washington asegura tenía fines de supervigilancia y que Beijing insiste era un elemento de naturaleza civil para investigaciones meteorológicas. La situación llevó al gobierno de Biden a posponer la esperada visita del secretario de Estado Antony Blinken a China, deteriorando aún más la relación entre ambas potencias. Es parte de un patrón en que China, pero también Rusia, están aumentando sus actividades de vigilancia e inteligencia contra aliados de la OTAN por distintos medios. Y mientras Estados Unidos mantiene sus acusaciones sobre un supuesto plan de espionaje del régimen chino, el gigante asiático también denunció presuntas incursiones en su territorio. Solo el último año, globos de altura ingresaron al espacio aéreo chino más de 10 veces sin la aprobación de las autoridades chinas relevantes. Lo primero que Estados Unidos debería hacer es empezar desde cero y hacer una autocrítica en vez de difamar y acusar a China. No hay globos del gobierno de los Estados Unidos en la República Popular de China. Ninguno. Cero. Punto. Según los expertos, la situación es una muestra más de la polarización que se vive por el enfrentamiento entre las dos naciones más poderosas del planeta en la disputa por la hegemonía mundial. No constituye esto un elemento especial de espionaje, sino es más bien una señal de medición de fuerza y de testeo. Es un testeo fundamentalmente de la capacidad de respuesta de Estados Unidos. Una tensión entre potencias a la que se suma el misterio que aún se mantiene por estos objetos que públicamente siguen sin ser identificados. Ya, entonces desde Estados Unidos dicen no hay actividad extraterrestre, pero tampoco sabemos qué son. Habrá que creer por mientras entonces a la información oficial. Exactamente. Cambiemos de tema para actualizar la información de este terremoto devastador que afectó a Siria, a Turquía, hace ya exactamente una semana y con una nueva actualización de las víctimas fatales. Ascienden ya a más de 37.000. Estamos hablando de uno de los terremotos más letales en el último tiempo en esa región, que ha llevado a una serie de cuestionamientos internos, por ejemplo en Turquía, en cuanto a la ayuda, la rapidez en la emergencia, la gestión de esta emergencia por parte del gobierno de ese país, pero también en Siria, porque sabemos que agudiza una situación ya dramática que se arrastra desde la guerra hace más de una década. Y respecto a aquello, tenemos actualizaciones, Ivo, porque recientemente el gobierno de Bashar al-Assad en Siria ha informado que se van a abrir temporalmente dos cruces fronterizos entre Turquía y Siria, el noreste afectado, para permitir que llegue la ayuda. Y esta es una situación muy importante porque hemos visto a lo largo de esta semana que, por ejemplo, toda esa asistencia se ha comprometido y ha llegado rápidamente a Turquía, pero la incógnita era qué ocurre con Siria. Sí. Naciones Unidas, de hecho, había pedido también abrir una especie de corredor en esta zona para poder canalizar toda esa asistencia por la dificultad que tiene. ¿Por qué? Porque es un país en guerra. Hay zonas afectadas, controladas por el gobierno sirio y otras por los rebeldes. Y lo que decían desde el régimen de Bashar al-Assad era que
lo que correspondía era que entregaran toda la ayuda al gobierno y ellos la iban a entregar posteriormente a las zonas afectadas. Pero ahí la pregunta era qué tan factible era que todo eso llegara, sobre todo a zonas que son controladas por rebeldes, donde incluso se han registrado bombardeos de fuerzas de gobierno. Y es por eso que se ha anunciado entonces la apertura de este corredor, de estos pasos fronterizos, para intentar ahí agilizar esa asistencia en medio, en todo caso, de los cuestionamientos que todavía existen. Y, por cierto, la advertencia incluso de organismos internacionales de que esta situación vaya a agudizar aún más la crisis humanitaria que se vive en ese país producto de la guerra. Al mismo tiempo que seguimos conociendo historias de rescates dramáticos donde se han encontrado sobrevivientes también ya a varios días de este terremoto. Es el caso, por ejemplo, de una niña de 13 años que fue rescatada en una de las zonas más afectadas en Turquía, epicentro, donde también fue rescatada, como decía, por los equipos de emergencia. Ahí vemos la imagen luego de pasar días bajo los escombros. Esta es una muy buena noticia, considerando la preocupación también y la advertencia que hacen los especialistas, que hablaban incluso de 72 horas que pueden ser cruciales para encontrar sobrevivientes con el tiempo que va pasando. Pero afortunadamente seguimos escuchando también de estas historias de rescate entonces de sobrevivientes de esta tragedia. De la preocupación que se vive en esta parte del mundo nos vamos a trasladar ahora a Nueva Zelanda, donde hay una alerta por precipitaciones, también inundaciones, y todo esto tiene que ver con un ciclón. Gabriel se llama y llegó de hecho la noche anterior y ha generado, sobre todo en la isla norte de este país, miles de evacuaciones, además de varias viviendas que han resultado destruidas producto de esta situación por las lluvias torrenciales. También cortes de energía. Fíjate que durante esta jornada, Ivo, se reportaban más de 50.000 hogares sin electricidad producto de este ciclón, que además de momento reportan las autoridades una persona herida de gravedad y un bombero que estaba ayudando en las labores también de ayuda, que quedó atrapado en una vivienda que ha colapsado. Todo esto es información de esta jornada. Sabemos que tenemos una diferencia horaria y ya están comenzando un nuevo día allá en Nueva Zelanda, y ese día que comienza ese martes ya es muy importante, porque sí va a ser una evaluación de cómo estaban las precipitaciones, cómo estaba la zona, sobre todo la parte más afectada, que es la isla norte, y dependiendo de eso se iba a permitir, por ejemplo, a aquellos que fueron evacuados retornar o no. Así que las próximas horas literalmente van a ser muy importantes también para saber qué va a ocurrir con este ciclón y la superficie afectada. Ya, Ivo, te invito a que nos pongamos en modo carnaval. A ver. Después de 2 años de una pausa, entre comillas, en Brasil ya se están preparando para el famoso Carnaval de Río, que comienza esta semana. A finales de esta semana se va a extender hasta el 21, y ahí vemos imágenes de las calles, por ejemplo, la gente que ya está comprando. ¿Cómo lo van a estar esperando las calles, este año? Exactamente, ya sea la ropa, indumentaria, accesorios varios, y por cierto también las escuelas de samba que se están preparando para ese desfile. Y por cierto, la fiesta que hay alrededor. Esta es una festividad, digo, que se da en varias zonas de Brasil, pero el epicentro, por cierto, es Río de Janeiro. Y fíjate que muy importante, porque después de la pandemia, en esos años hubo prácticamente una pausa del carnaval y se retoma luego de 2 años entonces en esta oportunidad, y hay muchísimas expectativas, por ejemplo, del comercio, de las ganancias. Se habla incluso de millones de dólares acá que se podrían ganar durante este año, y un aumento en los turistas que lleguen precisamente para participar de estas festividades. Hablan incluso las proyecciones de un número superior a lo del 2020, justo antes que comenzaran todos los cierres por la pandemia. Sí, vamos a estar muy atentos entonces a lo que ocurre ahí en Brasil. Me imagino que esta va a ser una festividad enorme, van a tirar la casa por la ventana y muchos van a poder recuperar dinero que no pudieron obtener, muchos de los que viven del turismo, por supuesto, sobre todo en Río de Janeiro, como nos contaba Jacinta, una vez que se retome finalmente este carnaval. Vamos a quedar muy atentos también a los ovnis, toda la semana vamos a estar siguiendo. Sí, muy preocupados. Así que junto a Jacinta Molina, a quien despedimos y le agradecemos por este comentario, vamos a una pausa acá en CNN Prime, pero ya volvemos.
Y con estas noticias del Festival de Viña ponemos fin a esta edición de CNN Prime. Sigan la compañía de nuestro canal, ya viene CNN Tiempo y posteriormente Aquí se debate con Josefina de la Fuente. Lunes 13 de febrero, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile, que tenga muy buenas noches.